Enseñanzas bíblicas. Diseminando la palabra de Dios por la tierra. Con el pastor Octavio Concepción. En esta ocasión, estudio panorámico del libro de Apocalipsis. Segunda parte. Bienvenidos una vez más a la segunda parte de la continuación de la introducción al estudio panorámico del libro del Apocalipsis. Hemos hecho una breve introducción tratando de instruir un poquito más a todo el auditorio vía internet o el medio en la que usted esté sintonizándonos o viendo este video. La pretensión nuestra no es en sí explicar versículo por versículo el libro del Apocalipsis. Nuestra intención es hacer una introducción a este libro. Ya habíamos hablado en la primera parte de que la apocalíptica como literatura viene de un género escatológico y la escatología viene del movimiento de los profetas. Los profetas dieron el material en cuanto a lo profético, hecho predicación, hecho a veces literatura como los grandes libros de Isaías o libros como Ezequiel, y los escatólogos juntamente con los movimientos apocalípticos tomaron estos libros o esta literatura para escribir posteriormente sus escritos. No deja de ser un poco preocupante cuando en los estudios uno comienza a ver el fascinante universo de la apocalíptica. Cuando digo esto me refiero a libros que giraron en torno de las Sagradas Escrituras, hechos Apocalipsis. Pero realmente, escuche la frase tan muy célebre de un gran pensador como fue el gran Javier Picasa. Javier Picasa dijo: puede haber apocalipsis sin apocalíptica y apocalíptica sin apocalipsis. Resulta ser que la apocalíptica llegó a ser un género demasiado determinante en un juicio final en la que no había opción de un posible cambio o una espera de un mundo mejor. Los apocalípticos llegaron a escribir de manera tan nefasta en que hubo una separación entre el movimiento de la cristiandad y el movimiento judío conservador, en que se mantuvieron siempre alejados del tipo de literatura un poco subversiva. ¿Por qué un poco subversiva? Porque la literatura apocalíptica, aunque a usted le parezca extraño, generó violencia dentro del pueblo de Israel. Porque los apocalípticos, como escritores, ellos pusieron ciertas pautas, hicieron ciertas determinaciones, que el fin del mundo venía cuando se vencía el mal. Y como Dios no intervenía en el tiempo, en el cronos de ellos quisieron tomar violentamente algunas decisiones, a tal grado que se sabe en la historia de Israel que hubo movimientos subversivos, movimientos de rebelión, como fue en el año 70, durante la era de Jesucristo, durante el cristianismo, en el inicio, en el primer siglo, y hubo un estallido de masacre y de persecución contra todos estos movimientos que llegaron a un momento tan extremista que creían que con las armas podían vencer el mal. El Apocalipsis nuestro es una literatura sin apocalíptica. Es Apocalipsis, pero en otra línea, en lo que se le conoce como la línea conservadora o la línea más suave y no en la línea dura. Un ejemplo de eso lo encontramos en la actitud del profeta Jonás. La Biblia me habla del profeta Jonás y hablamos de él como profeta, pero realmente Jonás no quiere conducirse como profeta, sino que quiere actuar como un apocalíptico, porque cuando él da el mensaje a la ciudad de Nínive, él está esperando que el fin venga determinantemente contra ellos. Pero una vez que se da de cuenta que Dios, al ver el arrepentimiento de los ninivitas, Dios simplemente determina cambiar y esperar en otro momento, dada la circunstancia, porque el Apocalipsis realmente la correcta actitud es la que Dios, no es que es un Dios determinante, no es un Dios que se goza en la destrucción o en la aniquilación del mal. En el caso de los ninivitas se arrepintieron, aunque no eran judíos, aunque no guardaban la Torá,
aunque no tenían conocimiento de los escritos de los profetas, ellos se arrepintieron sin conocer al Dios de Israel. Y el profeta Jonás llega a enojarse fuertemente porque dice que indudablemente Dios no era, como él había dicho, un Dios que iba a destruir, sino que era un Dios que se podía compadecer. Eso es el Dios en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. No es un Dios que está con los truenos y los rayos en las manos para destruir a la humanidad. Desgraciadamente ha habido tantos intérpretes, escritores, predicadores, fanáticos, movimientos sectarios, que han llegado al extremo de manipular el texto del Apocalipsis y hacerlo ver como un libro de terror. Por eso la adversión de mucha gente de no leer el Apocalipsis, porque le produce de repente pesadillas nocturnas, o le produce terror o espanto, las visiones, los dragones de la bestia. Y como dice un gran pensador también llamado Juan Stam, hemos hecho más énfasis en la bestia que en el Cordero de Dios. Y el Apocalíptica es lo que hacía, énfasis siempre en el mal, hacía énfasis en la violencia, y fue un elemento que ocasionó muchas veces movimientos de guerra, movimientos violentos contra la humanidad. Esperamos de que esta pequeña pauta que estamos pausadamente introduciéndonos al Apocalipsis sea una orientación en tu estudio fascinante de las Sagradas Escrituras.